¿sabe? Hay un lugar de reposo final en el infierno que se llama pozo. Así que ciertamente no queremos terminar allí, pero no quiero vivir en uno hasta cuando llegue mi tiempo de salir de la tierra. Y a veces la respuesta sencilla de cómo salir de un hoyo es empezar a dar pasos. Levántese y dé pasos. Ahora, ¿ha tenido pensamientos que le llevan al hoyo? Disfrutaba mi ejercicio recientemente, lo cual hago casi cada día, a no ser que esté viajando. Y un pensamiento negativo, lleno de juicio y crítico, entró en mi mente acerca de alguien que yo sé que tiene hábitos fastidiosos. Ahora, yo no sé si eso le ha pasado a usted, pero es interesante a mí como uno puede estar haciendo lo suyo y de repente su cabeza se llena de esta basura que uno ni siquiera entiende por qué lo está pensando, pero ahí está. Bueno, si entendemos la Biblia, sabemos que la mente es el campo de batalla, es donde Satanás trata de llevarnos cautivos. Si él puede tomar nuestros pensamientos cautivos, así que usualmente puede terminar controlando nuestra vida, porque como piensa el hombre, así es él. Es imposible tener malos pensamientos de alguien todo el día y luego ir y tratarles bien. No pasa así. Así que caminar en amor es pensamientos amorosos. Tener una vida positiva es tener pensamientos positivos. Y la batalla en la mente, ceñir de los lomos de nuestra mente, como Pedro dice, esto es algo que tenemos que ser diligentes en hacer regularmente, y uno encontrará que a veces los pensamientos van totalmente en un rumbo malo. Bueno, 2 Corintios 10 nos da una responsabilidad. Derriba esos argumentos, derribando imaginaciones y razonamientos y teorías y todo pensamiento que se levanta y se exalta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cada pensamiento cautivo a la obediencia de Jesucristo. Bueno, esto no es algo que Dios dice que Él hará por nosotros. Es algo que Él dice que tenemos que hacer. Lo que Él hace por nosotros es que causa que reconozcamos que los pensamientos nuestros van mal. El Espíritu Santo está en nuestra vida para ayudarnos a reconocer que nos estamos desviando del camino. Tenemos que permanecer en el camino estrecho, pero a veces nos desviamos al camino ancho. Puede dejar el sentimiento de culpa. No se tiene que sentir condenado, solo tiene que salirse de ese pozo si está ahí. Regrese al camino estrecho si usted se ha desviado al camino ancho, y les quiero decir de nuevo, olvídese de la culpabilidad. Puede dejar la culpa. Es que solo porque se ha tentado en hacer algo malo no significa que ha pecado. La tentación no es pecado. El verdadero problema viene cuando reconocemos que estamos mal y no nos importa, seguimos haciéndolo. Pero si está trabajando con el Espíritu Santo para hacer el bien, una persona inteligente, un cristiano inteligente, orará por la convicción del Espíritu Santo en su vida, en base diaria, todo el día, no por condenación del diablo, sino por la convicción del Espíritu Santo. Una es hermosa, la otra es algo absolutamente terrible. No hay nada mejor que el Espíritu Santo diciendo, Él no es ruidoso, no le grita, simplemente, ciérrala, ¿ok? Así que yo estaba caminando y reconocí que estaba teniendo estos pensamientos no buenos. Bueno, seguí caminando y entro seguido después del primero. Finalmente como 7 seguidos, y luego pensé, yo permití que mis pensamientos caigan en el hoyo. Y me dije que ese pensamiento estaba mal y di pasos para salir. En otras palabras, cambié de parecer. Y comencé a pensar sobre otra cosa, y en pocos minutos comencé a bajar al hoyo otra vez. Pero esta vez solo bajé la mitad antes de salirme. Eso continuó varias veces y finalmente ya no caí en ese hoyo más.
Ahora, tiene que realizar que solo porque se da cuenta que va en la dirección equivocada una vez no significa que el enemigo le dejará solo el resto del día. A veces tendrá que, oiga lo que digo, pelear la buena batalla de la fe. Amén. A veces tiene que derribar y eso regresa y lo derriba y regresa. Vamos, algunos de ustedes que son pescadores lanzan su red, no pescan nada y vuelven a lanzarla y lanza y si sigue pesca lo que quiere. Estará ahí con esa caña todo el día, ¿verdad? Mi esposo juega mucho golf y le pega mal muchas veces a la bola, pero él eso no lo detiene y sale una y otra vez. Así que hay algunas cosas que sabemos hacer una y otra vez, pero también hay otras cosas en que nos rendimos fácil. Y yo pude haber llamado este mensaje, hágalo de nuevo, pero no lo hice. Pero igualmente, de eso vamos a hablar. Hay una persona que el diablo no puede derrotar. Y es alguien que rehúsa rendirse. Dije que es alguien que rehúsa rendirse. Y no importa cuántas veces él le vacía pensamientos malos en su mente, usted lo saca, pero vuelve al rumbo equivocado. Cada vez que se encuentre en el hoyo, deje la culpabilidad. Sálgase. Seguiré diciendo, deje la culpabilidad porque si comete un error una vez y lo reconoce y luego se siente culpable, eso le va a debilitar y ayudar a volver a caer en la misma trampa. La culpabilidad no hace nada bueno por nosotros. Arrepiéntase, sigan sus asuntos. Pablo dijo, una cosa hago. El gran apóstol Pablo, una cosa yo hago. Esa es mi gran aspiración, olvidando las cosas que quedan atrás y prosiguiendo hacia las cosas que están adelante. Y ese es su privilegio, sea que esté en este edificio o viendo por televisión, no importa cuántos errores haya cometido, no importando en qué hoyo se encuentre ahora mismo. La respuesta de Dios es muy simple. Hable con Dios de eso, arrepiéntase, sálgase de ese hoyo, tome unas buenas decisiones que van a anular las malas decisiones, deje la culpa y siga adelante. Y si cae, hágalo de nuevo. Si cae, hágalo de nuevo. Y si vuelve a caer, hágalo otra vez. Y no importa cuántas veces requiera, usted cansará al diablo si usted no se rinde. Y sabe, honestamente, le digo que tengo el don de la comunicación, pero yo no tengo una sobresaliente capacidad mental o alguna gran habilidad fenomenal, pero le digo lo que sí tengo. Tengo bastante sentido común y soy fuerte de carácter. No me rindo fácil. Es cierto. Y es verdaderamente lo que necesita. Es que puede tener 15 títulos con su nombre, pero si es débil y se da por vencido, nunca alcanzará nada. Tal vez parezca que es brillante, importante como persona, pero se trata del fruto. ¿Qué tipo de fruto está dando en su vida? Es algo muy interesante para mí a veces. La gente que tiene mucha, digamos, educación religiosa, ya sabe, han estado en muchos seminarios y puede leer griego y hebreo y ya sabe. Yo creo que eso es buenísimo, no lo disminuyo para nada. Mi mente no puede con eso. Pero hay veces que gente así, no todas, pero algunas personas así juzgan a gente como yo, que simplemente sienten que Dios les ha llamado y ungido para que se levanten y lo hagan. Y están así, ¿y quién crees que eres? ¿Y qué te da el derecho? Y ñe. Y le buscan cada pequeñito error y cada falla para juzgar y criticar. Pero ¿sabe algo que leí yo en la Biblia? Por los frutos los conoceréis. Los conocerán por sus frutos. Así que muchas veces los que le juzgan, ellos no tienen tan buen fruto en su vida como usted. Amén. Y no permita que lo que otros piensen de usted le impida hacer todo lo que Dios quiere que sea. Y cuando usted caiga en el hoyo del pecado, desobediencia, negatividad, fracaso, desánimo o cualquier otra cosa oscura o mala que no es de Dios, la muy sencilla respuesta es salirse
y dejar la culpabilidad. ¿Alguien puede recordar eso hoy cuando llegue a casa? ¿Cómo es que esto le va a afectar si regresa a la casa después de escuchar esta palabra por tantos días? Y que escuche la alabanza preciosa y la adoración de acá. Y escucha toda la exhortación y escucha los sermones. Y luego llega a la casa, compró el libro, tiene el CD, tiene la camiseta, hasta un bolígrafo de Joyce Meyer, compró el cuaderno de Joyce Meyer. Y es que está listo para hacer lo máximo en la perfección al llegar a casa. ¿Y qué pasa si hoy antes de dormirse alguien le enoja y antes de darse cuenta ya como que... Wow. Bueno, ¿cuántos saben lo que estoy diciendo? Y luego piensa, ¿será que soy salvo? ¿Será que yo soy cristiano? ¿Cómo puedo ir a algo tan hermoso y ya en 2 horas comportarme así? Bueno, porque es que el diablo nunca se rinde. Y la Biblia dice que cuando la semilla es sembrada, está en Marcos 4, que el diablo viene inmediatamente a robar la semilla que fue sembrada. Así que yo no quiero ser negativa y tampoco quiero ser como que les traigo malas nuevas. Pero usted puede muchas veces entender que va a ser atacado de alguna forma. Vamos, no me esté mirando así. Será en las próximas, 24 a 48 horas. Porque si hay algo que el diablo no quiere que usted haga, él no quiere que usted vaya a casa y en actualidad repase lo que aprendió aquí, o que medite sobre lo que aprendió, o que siga adelante con cualquier decisión que haya tomado estando aquí. Así que lo que él hace es que él trata de arrastrarlo y sacarlo del camino. Y que se sienta mal acerca de sí mismo para que piense que nada le hizo efecto y que usted puede volver al hoyo que trabajamos tanto para sacarle. ¿Verdad? Ayúdame. ¿No será cierto? Así que es lo que le estoy diciendo. No importa si usted se encuentra de nuevo en ese hoyo, recuerde, dé pasos y deje la culpabilidad. Dé pasos y deje la culpabilidad. Voltea a alguien a su lado y dígale, da pasos y deja la culpabilidad. Muy bien, ahora. Ahora, mire, vamos a hablar sobre algo específico, gente en la Biblia que realmente vencieron grandes fracasos y siguieron adelante haciendo cosas grandes. Y espero enseñarles con esto que Dios no se desanima al ver nuestros errores como nosotros a veces. ¿Sabe por qué? Porque Él ya conoce cada error que vamos a hacer antes de llamarnos a una relación con Él. Dios no se sorprende con usted ni un poquito. Muy bien. ¿Y qué? ¿Y si simplemente fracasamos en algo que Dios le pidió hacer? Hablemos de Moisés. Como cada gran hombre o mujer de Dios, o cada hombre o mujer de Dios, podemos dejar la palabra gran, todos tenemos debilidades. Y muchas veces Dios sabe que hay un área que es débil y caemos. Es como el aguijón en la carne. Bueno, para Moisés era la ira. Moisés era un gran hombre de Dios, pero se enojaba. Y esa ira fue problemática. Más de una vez, y de hecho, terminó siendo la razón por la cual a él no se le permitió dirigir a los hijos de Israel a entrar a la tierra prometida. Él dejaba que sus emociones se salieran del lugar y hacía cosas que no debería hacer. Y en Éxodo 32, comenzando en el verso 15, dice, Moisés volvió y descendió del monte trayendo las 2 tablas del testimonio en su mano.
tablas escritas por ambos lados, y estaban escritas de un lado y del otro, y las tablas eran la obra de Dios. Y la escritura, donde Dios había grabado los 10 mandamientos, estaba en esa tabla. Ahora, él estuvo ahí 40 días y 40 noches, y bueno, no hay mucho escrito sobre lo que pasó cuando estuvo allá. Y cuando él regresó con las tablas, y francamente me imagino que fue demasiado asombroso para encontrar palabras para describirlo o escribirlo para que lo entendieran. Y sabe, aún Pablo tuvo diferentes visiones y dijo que fue arrebatado al tercer cielo, y ni siquiera se molestó en explicarlo, porque hay cosas que pasan entre usted y Dios y no se pueden explicar a nadie más. Así que, usted sabe, muchas veces hay personas que me dicen, bueno, ¿qué pasó cuando Dios la llamó? Bueno, no es realmente algo que uno puede explicarle a alguien. Uno sabe que sabe que sabe. Y lo difícil de tratar de explicar nuestras experiencias a otro es que ellos intentan tener la misma experiencia. Y solo le puedo decir que si Dios le quiere decir algo, Él se revelará a usted. Deje de buscar por la experiencia de otro. Y solo espere que Dios lo busque a usted donde usted está y que haga lo que debe hacer en su vida. Y yo no sé qué pasó allá arriba con Moisés. La Biblia no nos dice y obviamente no nos incumbe. Solo sabemos que él bajó con 2 tablas de piedra y actualmente no eran grandes. Y fueron grabadas por al frente y por atrás, fueron escritas con la mano de Dios. Y vaya, eso tuvo que haber sido santo, asombroso, indescriptible la experiencia. Bueno, cuando llegó a una parte del camino bajando la montaña, a un lugar donde pudo reunirse con Josué otra vez. Porque es que algunas personas empezaron con él, pero llegaron hasta cierto punto y solo Moisés pudo subir hasta arriba. Así que Josué escuchó el sonido de la gente que se suponía que estuvieran esperando en el campamento, y ellos no reconocieron lo que era sonido de batalla, sonido de victoria. Y Moisés dijo, escuchó cánticos, verso 19, y cuando él llegó al campamento y vio el becerro de oro que ellos hicieron y comenzaron a adorar. ¿Por qué? Porque se cansaron de esperar. Hay una prueba en esperar, ¿verdad? Y solo estar seguros que estamos esperando en Dios y no haciendo nuestra propia cosa, en lugar de esperar en Dios. La ira de Moisés ardió, su debilidad se estalló, y él arrojó las tablas de sus manos, las quebró al pie del monte. Así que aquí están las tablas que Dios escribió con su propia mano. En un ataque de ira, Moisés las arroja al piso y las quiebra. ¡Wow! Bueno, ¿será que Dios puede confiar en él de nuevo? ¿Será que Dios podrá usarlo otra vez? Pero en Éxodo 34:1, el Señor dice a Moisés, corta 2 tablas de piedra como las primeras. Y yo escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que tú rompiste. Cuando te enteraste de la idolatría de Israel. Así que él ahora tuvo que regresar a la montaña. Otros 40 días y 40 noches. Y imaginémonos, usemos nuestra santa imaginación. Vamos a imaginarnos cómo Moisés se pudo haber sentido cuando comenzó a subir a la montaña y tuvo que pasar por los pedazos rotos de su primer error. Eso pudo en la actualidad desanimarlo a tal grado donde nunca hubiese querido hacer el segundo viaje. Escuche, tiene que tener cuidado si está desanimado ahora por los errores del pasado. No quiere decir que Dios ha terminado con usted, ni quiere decir que no puede renovarse, ni que puede empezar de nuevo. Pero tiene que dejar la culpabilidad. No puede seguir mirando los pedazos rotos del pasado, porque si lo mira mucho tiempo y habla de eso mucho, nunca regresará a subir a la montaña para encontrarse con Dios. David era el amado de Dios, él fue llamado el amado de Dios, y vamos a ver detalladamente a David y su pecado con Betsabé. Y pienso que usted lo entenderá y se asombrará de la misericordia de Dios más que nunca.
Segunda de Samuel 11, verso 1. Y aconteció que en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla, que David envió a Joab y a sus siervos con él y a todos los hombres de guerra de Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Ahora, hay un mensaje solo en esto, pues era el tiempo en que los reyes iban a la batalla, pero David se quedó en casa. Él envió a los demás y él se quedó en casa. ¿Sabe usted qué? A veces usted puede cuidarse de no meterse en problemas solo estando donde debe estar cuando debe estar ahí. Y si debería estar en la iglesia el domingo en la mañana... Es cierto. Y me pregunto cuánta gente sinceramente pensó, pues no, yo no sé, quizás me regrese a la sesión de la tarde y yo no sé, quizás se comieron más donas de lo que se suponía y se cansaron y decidieron quedarse. O irse a casa. Bueno, yo no sé, quizás después se metan en alguna clase de lío en la tarde, caigan en tentación y se suponía que estuviesen aquí. Si hubieran estado donde se suponía que estuviesen, entonces no hubiera pasado. Es importante estar donde debe estar cuando debe estar, ¿verdad? ¿Cuántos deben de estar pasando el tiempo con Dios cada mañana antes de salir por la puerta y hacen otras cosas? ¿Tiene usted alguna idea de cuánto se evitaría así durante el día? Si usted está donde debe de estar cada mañana por un cierto periodo de tiempo, y no me importa si son 5 minutos, empiece el día con Dios. No trate de empezar por sí solo, porque si empieza por sí solo, no le va a gustar cómo el resto del día le salga. Nuestra fuerza se encuentra en Dios. Y una tarde, verso 2, David se levantó de su sofá y estaba caminando en el techo plano del palacio del rey, y de allí vio una mujer bañándose. Yo nunca me he bañado en el techo, pero aparentemente ellos lo hacían. Y me imagino que era un lugar bueno para bañarse, yo no sé. Y ella era hermosa en apariencia, y yo no sé, quizás David sabía que las damas se bañaban en los techos. Y quizás por eso fue a caminar en el techo, yo no lo sé. Pero de todos modos, tampoco me he ido a caminar sobre un techo. Así que puede que haya cosas más allá de lo que reconocemos. Y David envió palabra e inquirió acerca de la mujer, y alguien dijo, pues ¿acaso no es Betsabé, la hija de Eliam, la esposa de Urías el Eteo? Así que no hay engaño aquí. David sabe que es casada. Él sabe que ella le pertenece a otra persona. Él no está donde debe estar. Él no estaba fuera en batalla. En la época del año, cuando los reyes salían a la batalla, él se quedó en casa. Él estaba en el techo, mirando al techo de ella. Yo no sé. Se lo dejo a usted y al Espíritu Santo. Pero encontré el verso 4 y es interesante. David envió mensajeros y la tomaron. ¿Qué significa eso? Bueno, no dice que fue de acuerdo mutuo. Dice que la tomaron. Eso no me suena tan bien a mí. Me suena a mí como un abuso de su poder. Cuando ella llegó a él, él se acostó con ella, y ella, cuando se purificó de su inmundicia, así que estaban viviendo bajo las leyes de la época, y aparentemente en esta situación, ella como mujer casada, teniendo sexo con él, la hacía ella inmunda, y ella tenía que pasar por ritos de purificación antes de regresar a casa. Bueno, ¿sabe qué? Su pecado siempre le encontrará. La mujer concibió y mandó palabra y dijo, estoy embarazada. Y yo quiero que vean la profundidad de la depravación en que David, el amado de Dios, cae en esta situación. ¿Cuál fue su debilidad? Lujuria. No fue temor. Tampoco ira, fue lujuria. El diablo tienta a diferentes personas en diferentes formas, y déjeme decirle algo, tiene que conocerse. Y debe de hacer todo lo que pueda por fortalecerse en áreas donde sea débil. Es cierto.
Déjeme decirle, si es un hombre o una mujer y es sentado de esa manera y tiene una linda familia y no quiere hacer nada que la estropee y ha cometido errores en el pasado y trabaja en un lugar donde hay muchos hombres atractivos o muchas mujeres hermosas, déjeme decirle algo, mejor es que entre con los ojos cerrados y ore antes de entrar ahí. Y no se vaya al cafecito con ellos y no tiene que contarles de los problemas en casa y no tiene que llevarle donas en la mañana. ¡Corra como un loco! Y pasa, ¿verdad? ¿Cuántas personas dicen cómo terminé aquí? ¿Y cómo pasó esto? Pues poco a poquito. Unas muy diminutas dosis de engaño. Y hacemos unas muy pequeñas concesiones, sin prestar atención a lo que el Espíritu Santo está diciendo cada paso del camino. Y luego, sin darse cuenta, está metido en un gran lío. Y termina perdiendo cosas en su vida que eran muy preciosas para usted. ¿Verdad? Seamos más inteligentes de lo que hemos sido en el pasado. Amén. Verso 6. Luego David mandó a llamar a Joab diciendo: envíame a Urías el Eteo. Y David mandó a llamar al esposo de ella. Y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David comienza a hablarle de cosas a él, porque él tenía un plan aquí. Él quería meterlo en su casa, a pasar un par de noches con su esposa, con la esperanza de que tuviera sexo con ella, y entonces, aparentemente, ella se embarazaría por él, y David quedaría libre del todo. Y vemos confabulación, engaño, pecado sobre pecado sobre pecado. Y cuando Urías vino a él, David preguntó: ¿cómo está Joab? ¿Y cómo está el pueblo? ¿Y cómo progresa la guerra? No que le importara nada de eso, era una conversación inútil. Y David dijo a Urías: bueno, desciende a tu casa, lava tus pies, pasa un tiempo en casa. Urías salió del palacio del rey y un regalo fue enviado de parte del rey para él. Mire, déjame darle hasta un regalito. Pero Urías... quien obviamente era un hombre de integridad, de un hombre leal, un hombre de carácter. Él durmió a la puerta del palacio del rey con todos los siervos de su señor y no descendía a su casa. Cuando se lo contaron a David, mira que Urías no descendió a su casa. David dijo a Urías: ¿no acabas de llegar de una larga jornada porque no te fuiste a tu casa? Aquí vemos el carácter de Urías. Urías dijo a David: el arca de Israel y Judá está morando en chozas, refugios temporeros, y mi señor Joab y los siervos de mi señor están acampando en el campo abierto. ¿Debería yo ir a mi casa y comer y beber y acostarme con mi esposa? Por tu vida y la de tu alma, yo no haré esta cosa. En otras palabras, está diciendo: mis hermanos están allá sufriendo. El arca de Dios ha sido capturada. El nombre de Dios es profanado. Yo no puedo irme y disfrutar cuando todos los demás aún tienen dificultades. No lo haré. Verso 2. Entonces David dijo a Urías: bueno, quédate aquí hoy también y mañana te dejaré ir. Y Urías permaneció en Jerusalén ese día y el próximo. Pero David aún no ha terminado. David lo llamó a cenar y comió y bebió con él y así lo emborrachó. ¿Están siguiendo esto? Este es David quien escribió los Salmos. El amado de Dios.
que todos admiramos. Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Por favor. Y él comió y bebió con él y emborrachó a Urías, y en la tarde fue y se acostó en su cama con los siervos de su señor, y aún así no descendió a su casa. Oh, le apuesto que David estaba nervioso. Y ya sabe, en ninguna manera estoy degradando a David. Él era un gran hombre de Dios, y sabe, si usted es tentado a tomar lo que digo mal y me quiere escribir una carta, ya sabe. Estoy aquí tratando de probar un punto práctico de que este hombre era un hombre normal y se hizo un gran hombre de Dios, pero él no era perfecto como hombre. Amén. Y aparentemente, él creyó que Dios era mayor que su mayor error. Y pienso que toma un increíble coraje para en su totalidad hacer algo que usted sabía que no debía hacer. Se defraudó a sí mismo tanto y defraudó a otras personas, hirió a otras personas, y aún dirá, me levantaré y volveré a mi padre, y él me sanará y me restaurará una vez más. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Él tuvo una vida tan mala que él vivía con los cerdos. Malgastó toda la fortuna de su padre, y la Biblia dice que volvió en sí. Yo no sé, quizás alguien me está escuchando ahora mismo, quizás está viendo por televisión desde el sofá o reclinado. Y una vez dije al predicar, dije, hey, tú acostado en tu reclinadora tomándote esa cerveza. Y tenemos este testimonio. Un hombre joven de 20 años estaba haciendo eso. Había estado en una racha de drogas por mucho tiempo, y él dijo, cuando usted dijo eso me asustó tanto. Él dijo, me sentí sobrio y acepté a Cristo. Así que sí, Dios puede parar una conferencia entera como... Está solo para hablarle a usted y dejarle saber que no es demasiado tarde, que puede tomar una buena decisión ahora mismo y empezar a deshacer los efectos de todas las malas decisiones que tomó en el pasado. Amén. Dios está en el negocio de dar esperanza a otros, no condenarles. Y les repito, no estamos alivianando el pecado. Tenemos que estar muy arrepentidos, rápido para arrepentirnos, estar muy compungidos por las cosas que hemos hecho mal. Y Jesús es la solución al pecado. Y lo que no ayuda es quedarnos en el hoyo que nos hemos metido, cuando que Dios está ofreciéndonos una salida. Todos los demás le condenarán, y hasta tapa le pondrán al pozo donde está, pero Jesús es el único que le sacará. Y él escribió, David escribió una carta a Joab y la envió con Urías. Escribió en su carta, verso 15, pon a Urías en la fila de enfrente, la batalla recia, y déjalo ahí a fin de que sea herido y muera. ¡Guau! Y sabe, he leído esta historia de David una y otra vez, y es que nunca lo leí despacio como para ver
esto bien y poder ver cuán asombroso Dios es y cuán misericordioso Él es. Y luego pasó todo un año y no se arrepintió. Ni siquiera se arrepintió hasta que el profeta lo confrontó contándole una historia. No voy a entrar en la historia. Y él realizó que él era el hombre en la historia de quien se trataba y de momento fue confrontado. Y sabe, a veces podemos pecar terriblemente y podemos engañarnos tanto, podemos estar bajo tantas capas de excusas, ¿verdad? Y ya no encaramos lo que anda mal. Y quizás usted necesita hacer eso hoy, quizás debe de dejar de poner excusas, quizás debe dejar de culpar a otros y debe simplemente ver cara a cara la fealdad de lo que ha hecho. Pero eso no es algo malo, eso es algo bueno, porque ese es un lugar de nuevos comienzos. Pero no puede empezar otra vez si no afronta la verdad en donde está. Usted conocerá la verdad y la verdad le hará libre. Usted saldrá del hoyo y se ahorrará la culpabilidad. Bueno, y mire cómo David llegó a ser uno de los grandes héroes de la Biblia. Cuando uno piensa en David, uno no se acuerda de esto. A mí ni me gusta tener que pararme aquí y sacar esto porque me gusta el cuadro que tengo de David aparte de esto. Pero esto muestra cuán asombroso Dios es y espero imparte esperanza a muchas personas que se encuentran en una mala situación y que han creído las mentiras del diablo de que ya es demasiado tarde. Pero hubo consecuencias de ese pecado y no quiero decir que no las hubo. La Biblia actualmente dice que David ya nunca estuvo sin guerra en su casa después de esto. Así que hubo definitivamente consecuencias. Y eso es lo que debemos recordar del pecado. El pecado siempre es perdonado. Dios siempre perdona y usted puede siempre ser restaurado en comunión con Dios. Pero eso no quiere decir que siempre pueda evadir todas las consecuencias de las cosas malas que ha hecho. Y honestamente, yo ni sé si deberíamos querer eso tanto. Pienso que a veces deberíamos decir, ¿sabe, Señor, qué? Estoy tan agradecido que me has perdonado y estoy agradecido de que me amas y estoy agradecido de que tengo comunión contigo y que no tengo que sentir culpabilidad. Pero no creo que sea algo malo que tenga estas consecuencias porque quizás me ayudarán a recordar no hacerlo de nuevo en el futuro. La Biblia dice en Proverbios que si su siervo no siente las consecuencias de su maldad, él lo hará otra vez. Por eso no se puede criar hijos y nunca permitir consecuencias por algo que hicieron mal y esperar que se comporten solo porque uno les dice. Yo siempre le daba a mis hijos mi palabra primero y si eso no funcionaba les tocaba las circunstancias. Y déjeme decirle algo, así es que Dios es con nosotros. Siempre nos da su palabra primero, hace todo lo que posiblemente puede para que su palabra esté en nosotros y para estar de acuerdo con Él y para hacer cosas a su manera. Pero si no las hacemos, Él nos ama tanto que toca nuestras circunstancias. ¿Qué tal Pedro? Vaya. Pedro, su debilidad era el temor. Moisés se enojó. David tuvo lujuria, Pedro temor. Pedro negó a Cristo 3 veces. Mintió 3 veces. Y luego se convirtió en uno de los más grandes apóstoles en la Biblia. Y un hombre respetado. Y escuchamos sus enseñanzas, leemos sus escritos. Dios lo usó en gran manera. Lucas 22:54. Y le atraparon y llevaron a él trayéndole a la casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía en la distancia. Bueno, esas palabras en la distancia ya nos muestran un problema.
Vaya, en cuanto hubo problemas, Pedro se echaba para atrás y seguía con distancia. No quería que nadie supiera que él conocía a Jesús. ¡Hey! Usted tiene que ser cuidadoso al estar en el mundo y tratar de seguir a Jesús de lejos. Vamos, hay un mensaje aquí para alguien. Uno va a la iglesia domingo en la mañana y es bien cristiano y cuando está con amigos cristianos. Pero, ¿qué durante la semana en el trabajo? Con sus amigos no cristianos. ¿Cómo se comporta cuando está sentado a la mesa del almuerzo y alguien quiere hacer un chiste sucio? Vea. O cómo se comporta si se encuentra en la mesa comiendo en medio de un montón de chisme de la oficina. Bueno, yo ni voy a tocar eso, sigo. Usted sabe de lo que hablo, ¿verdad? Entonces podemos comenzar a seguir a Jesús a distancia. No queremos vernos religiosos. Y cuando hicieron un fuego en medio del patio y se sentaron, Pedro se sentó en medio de ellos. Y antes que nada, el Salmo 1 dice, no se siente a descansar y relajarse donde hay mofadores. Tiene que ser cuidadoso con quien